Vive Jesús, el Señor. Buenas tardes, mis hermanos en Cristo. Bendiciones, que mi Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Mi nombre es Erasmo Aguilar. Pertenezco a la Iglesia Católica. Pertenezco a la comunidad de Way Forest, Santa Catalina de Siena. Y hoy para mí es un placer, es un gusto compartir la palabra de mi Señor. Hoy, miércoles 26 de abril del 2023, para mí es un honor, un gusto compartirles el evangelio del día de hoy, para que entremos en reflexión lo que el Señor nos está queriendo decir en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que nos hace falta mucha fe, mucho creer en Dios, nos hace falta creer en Él, porque Él nos dice en su palabra que creamos en Él y Él nos va a dar vida eterna, dice la bendita palabra de Dios. Antes de empezar a leer el evangelio de hoy, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos enseñe a caminar y que nos dé esa sabiduría y entendimiento para llevar su palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien hable y no yo, que me dé palabras que edifiquen al hermano o hermana que llegue a ver este video, que me dé esas palabras que ponga en mi boca, en mi pensamiento y en mi corazón, para que este evangelio llegue a todo aquel que sea seguidor de Jesús, a todo aquel que ame la verdad. Ven, Espíritu Santo, derrámate con ese poder, con esa fuerza, desciende de lo alto y sopla entre nosotros, sopla y derrámate como lo hiciste el día de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y danos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos, Padre bendito. Ven, Espíritu Santo, y derrámate, así como te derramaste en los discípulos y empezaron a hablar nuevas lenguas. Así que quiero que sea tu voluntad y te derrames sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú quien ponga esas palabras en mi boca, para que sean palabras que edifiquen al hermano o a la hermana, para que empecemos a seguirte a ti, tú que eres el camino, la verdad y la vida, Padre bendito. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros esa paz, esa luz que ilumine nuestro camino. Bueno, mis hermanos, empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio de hoy, miércoles 26 de abril, está tomado del evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versículo 35 al 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya se los dije, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado. Vendrán a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, y la voluntad de él, del que me ha enviado, el que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucité en el último día. Si está en
es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti. Mis hermanos, es un lindo mensaje que el Señor hoy nos ha regalado, que nos está diciendo el Señor. A mí me llama la atención donde dice en el 35, dice Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Ahí me llama la atención donde dice el que crea en mí. El que cree en mí, dice Jesús, nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. El que cree en mí, mis hermanos, en verdad nosotros creemos lo que Jesús nos dice en su palabra, o solamente creemos en Él cuando tenemos el agua hasta el cuello. Jesús nos manda que creamos en Él, que no creamos en cualquier otra cosa, que no creamos en lo que nos enseña el mundo, que no creamos en aquel hombre que nos dice: mira, vengan acá al brujo X cosa. Jesús nos manda que le creamos a Él, que lo sigamos a Él. Jesús nos hace esa invitación, mis hermanos. ¿Cómo les explico? Vamos a poner, nos invitan a una fiesta, pero no tenemos la dirección para ir a esa fiesta. ¿Qué es lo que hacemos? Nos mandan esa dirección para ir a esa fiesta. Agarramos el teléfono y nos vamos a una aplicación que dice mapa y ponemos esa dirección y empezamos a seguir ese mapa. Empezamos a seguir y le vamos creyendo a ese mapa. Le vamos creyendo a lo que nos va diciendo el UPS. Y le vamos creyendo, pues Jesús a sí mismo nos invita a que creamos en Él, que sigamos a Él, que Él nos da vida eterna. Dice que todo el que crea en Él nos da vida eterna, y dice que Él nos resucitará en el último día. A veces decimos tener fe, a veces decimos yo creo. El diablo también cree y tiembla. Pero Él dice empezando que Él es el pan de vida, que el que coma de ese pan nunca volverá a tener hambre. Hermanos y hermanas, cuando nosotros a veces empezamos a renegar de Jesús, dejamos de creer en Él. Dejamos de creer en Él y nos vamos a las cosas del mundo. El mundo nos abre las puertas. El enemigo nos abre las puertas para el mundo. Y Jesús dice: no, crean en mí. No crean en el enemigo. Crean que yo les voy a dar vida eterna, vida en abundancia. Pero nosotros a veces decidimos hacer el mal. Decidimos hacer el mal y no obedecerle a Jesús. No le obedecemos a Jesús. No le tenemos fe a Jesús. ¿Se acuerdan aquel texto bíblico donde dice que Jesús bajaba y que había un ciego a la orilla del camino y él escuchó que bajaban, que venía bajando, y dice: ¿quién viene? Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús iba pasando, dice la palabra que el ciego le gritaba: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo mandó llamar. Así como Jesús mandó llamar a ese ciego, hoy nos manda a llamar a nosotros que creamos en Él. Y Jesús lo mandó llamar y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: que vea. Que vea. Y dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha llevado a creer en Él. A nosotros nos lleva a creer en Él. Y Jesús nos dice hoy: crean en mí, tengan fe en mí.
que yo soy el único que los lleva a la vida eterna. Mis hermanos, a veces nosotros decidimos hacer lo malo, decidimos irnos a la fiesta, decidimos irnos al baile, a hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios. Cuando bien sabemos que Él dice en su palabra, el que coma de este pan vivirá para siempre. Nosotros como cristianos católicos tenemos la Eucaristía, el pan de vida, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy el Evangelio nos invita a que creamos en Jesús. Y nos sigue diciendo la palabra, para no volverlo a leer todo. Si leemos el versículo 40, si estás es la decisión de mi Padre, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que a Él contemple al Hijo, crea en Él, tendrá vida eterna. Y dice que todo el que crea en Jesús tendrá vida eterna. Esa es la mayor bendición que nuestro Señor Jesucristo nos regala, hermanos, que creamos en Él para tener vida eterna. Pero muchas veces nosotros decimos, yo creo, pero estamos haciendo otras cosas que a Jesús no le agrada. Muchas veces nosotros decimos, yo creo, Señor, que tú estás en el pan. ¿En verdad lo creemos? El Evangelio del domingo nos habló de los discípulos de Emaús. Nos habló de los discípulos de Emaús, donde dice que lo reconocieron en la fracción del pan. Cuando lo partió, lo bendijo y le dio la bendición. Y ahí a los discípulos se les cayó esa venda de los ojos y reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Así Jesús hoy nos invita igual a que creamos en Él, a que Él nos va a dar la vida eterna, a que lo sigamos a Él. Jesús es el UPS que nosotros vamos a seguir, porque Él nos va a guiar por el camino correcto. Nadie más, hermano, hermana, nadie más te va a guiar por el camino correcto, solamente Jesús. Solamente Jesús es el que te va a guiar por el camino correcto. Es ese UPS que te va a llevar. Imagínate si yo ahorita me voy hacia allá, hacia la nada. Allá no veo nada. Pero si yo pongo mi mente en Jesús, yo pongo mi mente en Dios, Jesús me va a llevar a alguna parte donde me va a poner a salvo. Jesús hoy nos dice, crean. Y si yo creo en Él, voy a atravesar ese desierto, todo ese monte, hasta llegar a algún lugar donde Jesús me va a estar esperando. Y Jesús siempre va a estar con nosotros de la mano, mis hermanos, porque Él dijo que nunca nos iba a abandonar, y Él se quedó en ese pedazo de pan. Él se quedó en ese pedazo de pan. Dice, yo me voy. Y muchos dicen, bueno, ¿se fue o se quedó? Me voy, dice, pero me quedo en este pedazo de pan, donde dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y el que coma de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día. A nosotros a veces nos cuesta creerlo, ¿no? Cuando nosotros vamos los domingos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, nos cuesta creer, hermanos. Y a veces cuando lo recibimos, no lo dejamos ni un momento en nuestro corazón, porque saliendo de la misa, de la Eucaristía, empezamos a tener malos pensamientos, empezamos a dudar. ¿Y cuándo es cuando empezamos a dudar? Cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a hablar mal del prójimo, cuando tenemos malas miradas, cuando tenemos malos pensamientos, es cuando dejamos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando nosotros le estamos fallando a Él y no le estamos creyendo a Él, hermanos y hermanas. Entonces el Señor hoy te hace esa invitación, que creas en Él, que lo sigas a Él, que coloques esa dirección que nos lleva a Jesús, que lo pongas y que diga, este es mi destino, llegar a Jesús de Nazaret, llegar a nuestro Padre Celestial. Este es mi UPS que me va a llevar hacia Él. Cuando nosotros lo recibimos en la Eucaristía, todavía a veces estamos dudando, ¿estará o no estará?
El enemigo siempre nos va a meter esa cizaña. No creas, no creas. Pero Él lo prometió. Él dijo que se iba a quedar. Y si Jesús lo prometió, Jesús es la presencia real en la Eucaristía, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, debemos de creerle al Señor. Tenemos que creerle a Jesús, porque Él es el único que nos da la vida eterna. No solamente creas en Él cuando estás enfermo. Muchas veces nada más creemos en Él cuando tenemos el agua hasta el cuello. Muchas veces nomás creemos en Él cuando tenemos un problema. Muchas veces nomás creemos en Él cuando estamos bien de salud. No creemos en Él. No lo necesitamos cuando estamos bien de salud. Pero Jesús está todo el tiempo ahí esperando a que tú le creas, a que tú le sigas, a que tú le hables, a que tú le abras tu corazón. Y dice: yo entraré y cenaré contigo, mi hermano y hermana. Entonces no es nada más creerle en las malas. En las buenas hay que creerle en las buenas y en las malas. Y Él siempre está con nosotros y Él siempre nos va a escuchar, mis hermanos. Porque Él dice: todo lo que me pidas en oración, con tal y que tú lo creas, se cumplirá. Mis hermanos, qué gran bendición tenemos nosotros los católicos. Mira, hermano, hermana, si tú tienes un problema, créele a Jesús, entrégaselo a Jesús. Si tú tienes, no sé, estás enfermo o enferma, tienes un hijo enfermo, no sé, entrégaselo a Jesús, que Él sabrá qué hacer. Entrégaselo a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mis hermanos, que no dudemos, que el enemigo no nos gane, que no nos meta esa cizaña, que diga: no creas, Jesús no está allí. Claro que Jesús está en la presencia real, en la Eucaristía. Y Él hoy nos hace otra vez la invitación, así como el evangelio del domingo pasado nos hace la invitación a que creamos en Él, a que se nos caigan esa venda de los ojos y empecemos a seguir a Jesús. Empecemos a poner esa dirección que nos lleve a Jesús. Mis hermanos, hoy Jesús te habla a ti y me habla a mí. Hoy Jesús nos está pidiendo que sigamos creyendo en Él, porque muchos y muchas hermanos y hermanas se están alejando de la iglesia, porque están dejando de creer, porque les han metido cosas que no son, porque les han lavado el cerebro y están dejando de creer en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Hoy, en este día, el Señor te dice: cree en mí, cree en Jesús de Nazaret. Para poder llegar al Padre, para poder llegar a Dios, tenemos que creer en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que les llene de bendiciones en este día maravilloso. Que pasen buen día y que el Señor ilumine nuestro caminar, nuestro sendero, y Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre estará caminando con nosotros. Él siempre está al lado de nosotros en los peores momentos, en los peores problemas que tengamos, en las peores tribulaciones. Jesús de Nazaret está contigo y conmigo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.